buenas tardes. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre cómo desarrollar e implementar estrategias y campañas de comunicación. Es importante entender que cada comunicador puede elegir la estrategia que quiera o que necesite y la que más se adecue a su forma de empleo o a lo que quiere mostrar. También es bueno es importante entender que para el uso de esas estrategias debemos entender primero cuáles son esos procesos de comunicación actuales y también entender que cada una de estas estrategias cuenta con unos referentes tanto conceptuales como teóricos. De la primera estrategia de comunicación que quiero hablarles es de la matriz de persuasión. Esta propone el modelo de inputs y outputs y que tiene dos variables, está dirigida por dos variables que son las independientes y las dependientes. En cuanto a las independientes, hablamos de que están bajo el control de una organización y que cuenta con elementos constitutivos dentro del proceso de comunicación como el mensaje, la fuente, el canal, el receptor, algunos destinatarios y el destino. En cuanto a las dependientes, hablamos sobre las que no tienen ningún tipo de control y son respuestas del receptor frente al mensaje. Es decir, estas son las que hacen que el receptor cambie de acuerdo al mensaje y de acuerdo al fin que queremos darle precisamente con lo que estamos transmitiendo. Podríamos determinar entonces que este proceso es lineal y que consiste en que una persona cumpla con una serie de fases para lograr el objetivo planteado al principio de nuestra estrategia. Lo primero es que la persona debe recibir el mensaje, debe prestar atención a este mensaje, le debe gustar el mensaje y debe comprenderlo, debe aprender sobre el mensaje, debe darle razón al mensaje, memorizarlo y de alguna manera tener el interés de buscar más información con respecto a lo que éste le está mostrando. La persona debe tomar una decisión basada en las recomendaciones que el mensaje le está, mostrando, y si estos comportamientos finalmente los decide tomar, debe felicitarse por este comportamiento. Finalmente esta persona le va a mostrar a otros lo bueno del producto y finalmente va a terminar convenciéndolos para que ellos se comporten de igual forma. Digamos que cada emisor puede decidir hasta qué fase quiere que llegue el receptor. En muchas ocasiones este proceso no siempre es lineal, como aparece, de alguna forma también tiene que ver con las emociones o de alguna forma también tiene que ver con los mensajes que está recibiendo, que tengan que ver con la competencia, por ejemplo, y que hagan que la persona antes de tomar la decisión final se desvíe del propósito inicial o retroceda a lo que ya había, hecho o al comportamiento que había adquirido a través de este mensaje. Es importante realizarse antes de emprender este tipo de estrategia algunas preguntas que determinan algunas variables importantes y que tienen que ver con la persona a la que va dirigido nuestro mensaje y el impacto que va a tener. Por ejemplo, es importante entender la fuente, que habla de las características demográficas como número, el mensaje, qué estilo o qué tono de expresión va a manejar, el canal, eso habla en cuanto a la modalidad y el contexto, la receptoría, que tiene que ver con el estilo de vida de los receptores o de las personas que van a recibir el mensaje, y finalmente el destino, que puede ser sobre prevención o si queremos que tenga una finalidad a corto o largo plazo. El desarrollo de este tipo de campañas depende también de algunos determinantes como el precio, que no habla estrictamente de la parte económica, sino de qué debe hacer el receptor para poder llegar al fin de ese mensaje. Es decir, qué trabajo debe realizar o a dónde debe dirigirse o qué acciones debe tomar para que esa información que se le está dando realmente se cumpla. Otro factor importante es entender que esas estrategias de comunicación buscan vender algo que a veces no se desea pero que es necesario. Por ejemplo, en el caso del cinturón de seguridad, puede que mi campaña de uso del cinturón de seguridad, no sea algo que el receptor quiera realmente hacer, pero que estamos buscando demostrar que es necesario que lo haga. Y por último, también hay un efecto demasiado positivo o que no causa la satisfacción deseada, y hablo de eso cuando se está dando un mensaje en donde voy a prometer que la Coca-Cola va a quitar la sed, pero realmente el usuario al tomarla no consigue satisfacer ese deseo. Entonces es como si fuera un tipo de publicidad engañosa. Dentro de este tipo de estrategia de comunicación se hace uso de las 5P del mercado.
Estas significan o traducen cuál es el producto del mensaje, cuál es el precio a pagar por el receptor, cuál es la posición de este mensaje, cómo se va a promocionar el mensaje y cuál es la posición psicológica del mensaje en la mente del receptor. Recordemos que el producto es este elemento, alrededor del cual se da una transacción entre el cliente y la organización y que busca cumplir o suplir una necesidad del mismo. Es necesario hacer una segmentación de mercado en cuanto a la audiencia para tener una mayor eficacia en nuestros mensajes. Lo primero que hay que hacer es delimitar la población meta o que va a cumplir con este objetivo y que busca producir un conjunto de grupos en los que se busca tener un grupo homogéneo en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a clase y localización. Debemos tener en cuenta para esto algunas variables demográficas como la edad, el género, la etnia, sociológicas, como qué tipo de vida tienen, qué profesión, si son adolescentes o no, qué cobertura hay de medios, si consumen, digamos, medios como la televisión o si son más allegados a términos de tecnología como la internet, qué necesidad tiene la audiencia y qué inclusión de audiencias existe. Si mi producto va para madres comunitarias, pues seguramente debo dirigir más mi mirada hacia en qué zonas se encuentran ellas. Esos son algunos referentes que nos van a ayudar para dar un resultado más óptimo dentro de la estrategia de comunicación. No olvidemos que para crear una buena estrategia de comunicación tenemos que delimitar la población que va a ser nuestro objetivo meta. Lo primero es entender que hay unas variables demográficas como edad, género, etnia, que son importantes que entendamos, unas sociológicas que tienen que ver con el estilo de vida de las personas, su profesión, si son adolescentes o no, por ejemplo, alguna cobertura de medios, qué tipo de medios de comunicación se están utilizando alrededor de este tipo de grupo social, qué necesidad tiene la audiencia y por último, qué inclusión de audiencias existe. Es decir, si mi producto va enfocado hacia madres comunitarias, seguramente tendré que hacer referencia más en esta zona donde se encuentran pues, este tipo de mujeres. Hay 4 frentes de comunicación que se deben tener en cuenta en una organización. Lo primero es la comunicación interpersonal. En este tipo de comunicación interpersonal podemos hablar de que se realicen talleres, que hayan grupos de autoayuda, de intervención. Hay un tipo de comunicación masiva que es donde entran estas campañas de las que estamos hablando, como campañas publicitarias y estrategias ya más visuales. Está la movilidad social, que habla, como su nombre lo indica, pues de un tema de movilización de personas en donde haya una participación comunitaria o simplemente una participación social activa. Y finalmente la relación entre la organización y los medios por medio de la agenda pública también es otro factor que debemos tener en cuenta. Muy buenas tardes, profesora Verónica, compañeras y compañeros. Movilización social. La movilización social es uno de los elementos en el proceso de la comunicación. A esta estrategia de comunicación se le incorpora uno de los pilares en materia de desarrollo de comunicación, como son la comunicación masiva, la comunicación interpersonal y la abogacía. Y vamos a ver qué dijeron otros autores acerca de esta estrategia de comunicación. La movilización social, a diferencia del mercado social, no tiene un objeto o individuo, sino que todos los sectores son objeto e influencia para que la comunidad como un todo se movilice y apoye determinados procesos. Bueno, y para conseguir la legitimación y apoyo de recursos financieros en este tipo de movilización es necesario conseguir la movilización política dirigida a todas las autoridades para que generen el presupuesto y bueno, y se inmiscuyan en los medios de comunicación. También tenemos la movilización gubernamental y esta es con el propósito de informar y obtener cooperación de entes oficiales y del gobierno para que influyan en los programas y estudios de cobertura para que los medios de comunicación nuevamente sean incidentes en estos procesos. También tenemos la movilización comunitaria y esto es con el propósito de orientar a las comunidades, a los líderes de las ONG, a los grupos para que tengan cobertura, hagan procesos de planeación, que hagan parte nuevamente de los medios de comunicación social. También tenemos a la movilización corporativa y este busca el apoyo de promover los objetivos apropiados y los recursos financieros como la publicidad, en este caso
para el desarrollo de este tipo de estrategias. Y por último tenemos la movilización de beneficiarios. Ellos son los encargados de recibir ese beneficio y son los encargados de movilizarse, como son los grupos comunitarios y los grupos masivos de comunicación, a que tenga fin dicho proceso. Para que una movilización ocurra, deben solucionarse 3 problemas básicos. Primero, se debe formular un horizonte atractivo y deseable, es decir, formular un imaginario que es una representación deseable y posible del futuro que queremos construir, una movilización que requiera crear el deseo y suscitar la pasión entre las personas para que éstas deseen movilizarse. Como segunda medida, debemos definir adecuadamente el campo de actuación a que tiene lugar la movilización. Es cómo puedo participar yo en mi campo, cómo puedo hacer que las personas participen, qué tengo que hacer y cuál es la actuación que debe tener cada una de las personas que desean participar. Bueno, tercero es colectivar la acción, y esto tiene que ver con el momento en que yo hago que las personas entiendan la razón y el sentido de la movilización, y no siempre que tiene que ser presente. También se pueden utilizar los medios sociales para generar este tipo de movilización. Y por último, debemos entender que la movilización social es una de las estrategias más importantes y más utilizadas, porque tiene una serie de pasos que ya habíamos descrito, y a su vez tiene importantes decisiones que debe tomar quien desea iniciar esta movilización. Algo que hay que resaltar de este tipo de estrategias son los instrumentos. Se pueden utilizar afiches, folletos, la descripción de los procesos. Es muy importante describir qué se quiere y cómo se quiere hacer. De esta manera las personas siempre van a estar motivadas. Es decir, el énfasis de esta estrategia es la motivación de las comunidades. Entonces, en la simetría, en la voluntad de participar, está la voluntad de ver la decisión consciente del individuo o de vincularse o no a un proceso. Ya sabes que asimetría tiene que ver que todas partes estén asimétricas, es que estén pues del mismo modo. Entonces esto tiene mucho que ver en la movilización. También tenemos la movilización, la asimetría en el conocimiento de las reglas de juego, y eso tiene que ver entre los participantes y los creadores de las movilizaciones. Es una estrategia donde se busca que la participación y la información se asimile entre los actores y se tome decisiones para una participación de esta magnitud. También tenemos la simetría en la valoración del conocimiento, y esta tiene que ver cuando existen distintos niveles de conocimientos tópicos que están en juego, y tiene que ver con los procesos sociales y culturales. Entonces, a veces tiene que haber un conocimiento técnico de esos saberes populares. No se deben desconocer los conocimientos de las personas. La simetría de la información, y esto tiene que ver siempre la información también parte del individuo. Todo el mundo tiene un conocimiento que compartir, entonces es importante tener la pertinencia y la información de todo lo que se requiera en una estrategia de comunicación. Es la simetría entre ellos. Y la última, la simetría en el locus de control, expresa como habilidad percibir de afectar cambios en el proceso de negociación. Cuando uno o algunos sujetos participan en una negociación, deben poner en juego unas estrategias, y estos sujetos deben ser partícipes de este conocimiento y ser agentes del mismo cambio. Yo participo, yo genero cambio.